En estos últimos 2 años he conseguido cosas muy curiosas. He conseguido construir un canal de 230.000 suscriptores. He conseguido trabajar en la mejor empresa del mundo con gente que admiro y haciendo algo que me encanta, de lo cual estoy enamorado. He conseguido viajar a distintas partes del mundo que antes ni siquiera soñaba con ver. Y ya fuera de lo que viene siendo el ámbito profesional, he conseguido estar con la mujer de mis sueños. Y hay una correlación extraña que se ha cumplido siempre y que es lo que me ha hecho hacer este vídeo. Y es que cada vez que he conseguido algo que ha cambiado mi vida masivamente a mejor, antes de ello he pasado mucho miedo. El miedo es una emoción, pero no es una emoción vacía y es algo que realmente tiene una utilidad, o por lo menos lo tuvo en el pasado. La utilidad del miedo es detectar el peligro y prepararse para sobrevivir. Todos los animales, o por lo menos todos los vertebrados, tienen miedo y tienen esa emoción. Es una emoción de las más primitivas y es una emoción de las que más nos ha ayudado a sobrevivir y a mantener nuestra especie viva y coleando. Probablemente tú también estás pasando miedo, básicamente porque estás viendo este vídeo. Así que te voy a explicar un poco cómo puedes utilizar el miedo para ganar dinero o para mejorar tu vida en algún aspecto. Vamos a empezar. Lo primero que te voy a contar es mi historia con el miedo. Todo esto empieza cuando yo termino segundo de bachillerato y decido que me quiero ir a tomar un año sabático porque no tengo ni idea de lo que quiero estudiar o de lo que quiero hacer en mi vida. Nunca había vivido sin mis padres, nunca, y me daba tantísimo miedo irme fuera a un lugar que no conocía, hablando un idioma que no conocía, que hasta le tuve que preguntar a ellos que buscaran lugares por mí, porque yo no me podía poner a buscar de lo aterrorizado que estaba. Resulta que cuando me fui, lloré la primera semana, estuve muy mal, pero fue uno de los mejores años de mi vida, en donde aprendí muchas cosas, una de ellas que me gustaba grabar vídeos. Todo eso me ha llevado a donde estoy ahora, es literalmente la base que me ha hecho conseguir todo lo que he conseguido hasta ahora. Y si no me hubiera tomado ese año sabático, no sé dónde estaría, pero estoy completamente seguro de que no estaría aquí. Lo segundo que me ocurrió fue, después de volver de ese año, que yo consumía a un youtuber que se llamaba Miguel Ortiz, es probable que tú lo conozcas, y en ese momento Miguel estaba vendiendo mentorías para ayudar a la gente a crecer en YouTube. Mi hermano me envió una página web en la que él estaba vendiendo una de esas mentorías, y cuando yo empecé a scrollear y a meterme dentro de su funnel, descubrí que había que pagar 500 euros. 500 euros en ese momento me parecía una barbaridad. Ahora me parece una cantidad que tampoco es tan grande. O sea, invierto 1.000 euros o 2.000 todos los meses para ciertas cosas. Pero en ese momento me parecía una cantidad espectacular que yo obviamente no me podía permitir gastar. Con lo cual estaba muy aterrorizado, muy aterrorizado. Estuve pensándolo mucho tiempo, estuve hablándolo con mis padres, estuve hablándolo con mi hermano, estuve hablándolo con amigos, que no sabía si invertir o no invertir, si meter dinero en algo que realmente no sabía si me iba a dar resultados con una persona a la cual yo tampoco conocía tanto. Pues resulta que invertí y fue otra de las mejores decisiones de mi vida, porque al final me hice amigo de Miguel, me invitó a ciertos eventos y pude tener más contacto con él. Y esto me ayudó a crecer mi canal de YouTube actual, que se llama Alex Según la Ciencia, a 230.000 suscriptores, que somos ahora, que me siento súper agradecido. La tercera decisión más importante de mi vida fue unirme a Quantum Creators, una empresa que ahora mismo está destinada a ayudar a coaches, consultores e infoproductores a triplicar la facturación de su negocio. Pues bien, antes de eso, la empresa se dedicaba simplemente a ayudar a gente como yo, que en ese momento no tenía un canal de YouTube tan potente, a mejorar su canal de YouTube y vivir de él. Pues el hecho de unirme a esta empresa llegó porque previamente yo había pagado 5.000 euros por una producción musical, porque a mí siempre me ha gustado la música y decidí arriesgarme a pagar a un chico que encima me estafó 5.000 euros para que me hiciera una producción de una canción. Obviamente, antes de pagar los 5.000 euros tenía mucho miedo. No los pagué del tirón, sino que me comprometía a un pago a plazos. El hecho de comprometerte a un pago a plazos significa que tú mes a mes tienes que pagar un dinero, y si no pagas empiezan a ir detrás de ti. Total, que yo en ese momento tenía creo que 1.600 euros en la cuenta y me comprometía a pagar 450 euros al mes, si no recuerdo mal. Esto lo hice sabiendo que no iba a poder pagarlo todo, pero sabiendo que si yo me comprometía a eso y ese miedo me empezaba a invadir, iba a buscar una solución para conseguir ese dinero. No sabía cómo, pero sabía que de alguna manera u otra eso iba a ocurrir. Como bien predije, el tercer mes me quedé sin dinero para pagar y
la deuda que tenía de 5.000 euros pasó a 3.400 o 3.500. Secura, que es la plataforma a la que yo le debía dinero, empezó a ir a por mí, empezó a escribirme mensajes y yo empecé a paniquear. Así que intenté buscar como fuera una manera de hacer dinero. Y ahí fue donde escribí a Miguel, que era mi amigo en ese entonces, y le dije: hey Miguel, tú que tienes ahora Quantum Creators, que es esta academia que estás empezando para ayudar a la gente a crecer los canales de YouTube, ¿cuánto cuesta y cómo me puedo unir? Total, que Miguel me pasó con su socio, que se llama Gallo, y Gallo me cerró la venta y me dijo: ok, para entrar tienes que pagar otros 3.000 euros más. Total, que yo le pedí a mis padres esos 3.000 euros y dije: vale, no sé qué está ocurriendo ahora mismo, no sé cómo he llegado a esta situación en la que debo, por una parte, 3.000 euros a una plataforma en la que me han estafado y 3.000 euros a mis padres, pero lo sacaré. Pues lo saqué. No solo lo saqué, sino que gané suficiente dinero como para irme a Bali con mis amigos y vivir allí. Y además acabé trabajando en esta misma empresa en la que yo había entrado en un inicio, aprendiendo constantemente de un montón de mentores, aprendiendo cosas sobre cómo organizar, montar, operativizar un negocio y sobre cómo funciona mucho más en profundidad todo lo que viene siendo YouTube. Hasta aquí, ok, tú puedes decir: Alex, pero tu historia no es la misma que la de todos los demás, puede haber sido casualidad. Pero ahora te voy a explicar la historia de los fundadores de Quantum Creators, que después de hablar mucho con ellos y que me hayan contado muchas cosas sobre su vida, también he notado cierto patrón. Tenemos por un lado a Miguel. Miguel, puede ser que lo conozcas, empezó con un canal de YouTube llamado Miguel Ortiz y luego intentó crear un software, una aplicación de gimnasio llamada Symmetry. Por si no tienes contexto, para crear un software y que te sea rentable, primero tienes que invertir mucho dinero, mucho dinero. Y Miguel llegó un momento en el que no tenía dinero para invertir. Intentaron hacer un reto de conseguir 10.000 euros en 30 días y no lo consiguieron. Intentaron varias cosas más, no las consiguieron, y cuando Symmetry se iba a caer porque no podían pagar más a los desarrolladores, Miguel dijo: vale, hasta aquí, tengo que generar dinero como sea porque si no me muero. Imagino que en ese momento pasaría miedo. De hecho, Miguel me contó una anécdota que estaba en Holanda y que tenía, creo que 18 euros en la cuenta y que se tiró sin comer 3 días porque no tenía dinero ni para comer, porque estaba reinvirtiendo todo el poco dinero que ganaba en la empresa, en Symmetry. Así que dijo: tengo que levantar esto de alguna manera. Y ahí fue cuando nació Quantum. Quantum nació con Miguel, que no tenía dinero para invertir en Symmetry y que necesitaba dinero de alguna manera. Pasó mucho miedo, pero así es como se construyen los imperios. Después tenemos a Gallo, que es el otro fundador de Quantum, el cual dejó su trabajo, dejó la carrera porque no le hacían sentir pleno, se fue a Bali con 2.000 euros, pasó mucho miedo en Bali y ahí fue cuando le contactó Miguel porque consumió un curso de ventas que le ayudó a saber vender. Así que Miguel llamó a Gallo, le dijo: hey, ¿tú qué sabes vender? Ayúdame a vender estas mentorías de YouTube porque necesito dinero para Symmetry. Así que Gallo, con 2.000 euros en Bali, viviendo en una casa de 2x2 metros cuadrados, yendo a un gimnasio de estos súper malos y comiendo un warungs, que son los mercados locales de allí de Bali, empezó a vender las mentorías de Miguel de YouTube. Y así es como un mes hicieron 30.000 euros y Miguel dijo: oh my god, esto funciona, vamos a convertirlo en una empresa. Así que lo convirtieron en una empresa. Si te fijas, aquí también hay un patrón que es el mismo que está en mi vida en general, y es que todos han conseguido algo grande cuando antes ha habido miedo. Esto es una cosa muy rara y muy extraña y que al principio estuve pensando y dije: no entiendo por qué esto ocurre. Pero investigando un poco más a fondo, como a mí me gustan las cosas científicas, pues conseguí entender más o menos cuáles son los fundamentos de esto. ¿Por qué cuando tú tienes miedo, pero cuando no tienes demasiado miedo, tu creatividad aumenta? ¿Y cómo puedes utilizar esto a tu favor para conseguir mucho más rápido las cosas que quieres? Antes de explicarte los fundamentos científicos del miedo, quiero decirte que en la descripción tienes un enlace para hacer una mentoría 1 a 1 conmigo por si quieres crecer tu canal de YouTube. Es completamente gratis, tú pinchas el enlace, reservas un huequillo y tienes una llamada conmigo completamente gratuita para ver cuál es el problema en tu canal de YouTube, por si quieres crecer un canal de YouTube, ya sea que tienes un negocio y quieres adquirir clientes por ahí, o que simplemente eres una persona normal y quiere crecer un canal de YouTube y vivir de tu pasión, ¿vale? Sea cual sea
tu motivo. Si quieres crecer un canal de YouTube, tienes un enlace en la descripción donde puedes agendar una llamada gratis conmigo y yo te ayudo, ¿ok? Ahora sí que sí, vamos con el vídeo. En la antigüedad, cuando vivíamos en tribus, y ahora en algunos casos también, había algo que se cumplía siempre en la naturaleza. Y es que si reaccionas demasiado tarde ante un peligro, tienes altas probabilidades de morir. Esto es lo que el miedo se encarga de prevenir, ¿ok? Perfecto. El miedo se origina de la siguiente manera. Voy a pillar un boli para explicarte lo siguiente. Primero, los sentidos captan algo, ya sea un ruido, ya sea que ves un león delante de tu cara, cualquier sentido, el que sea, en circunstancias diferentes, capta algo, un estímulo. Una vez tus sentidos han detectado un estímulo, eso viaja al tálamo. El tálamo es una estructura cerebral, muy primitiva también, que se encarga de procesar diferentes estímulos, ¿vale? Y puede procesar un estímulo como peligroso. En el caso de que lo procese como peligroso, ese estímulo viaja a la amígdala. Y la amígdala es una estructura en el cerebro que tiene forma de almendra que se encarga de la sensación y el sentimiento y la emoción del miedo. Cuando un estímulo es peligroso, la amígdala se activa mucho. Y al activarse mucho puede provocar dos tipos de respuesta: la respuesta rápida y la respuesta lenta. La respuesta rápida activa el sistema nervioso simpático, que activa el modo lucha o huida. Tu cuerpo decide en un microsegundo si luchar o huir. Y la respuesta lenta simplemente sube los niveles de cortisol un poco, aumenta la presión arterial, aumenta los latidos del corazón, pero no es una respuesta tan exagerada, ¿ok? Bien. El caso es que el miedo no es igual que la ansiedad. La ansiedad es algo que se activa en tu corteza prefrontal y en otras áreas del cerebro. Por si no sabes, la corteza prefrontal es la zona del cerebro que se encarga de tomar las decisiones. Es como el director de tu cerebro, es la parte racional, podríamos decir, ¿vale? La ansiedad es la parte racional diciendo: ¿y si no lo consigo? ¿Y si pasa algo? ¿Y si no sé qué? Esto activa también la amígdala, pero en una menor medida. Pero el miedo es la amígdala activándose y poniendo tu cerebro en modo supervivencia. En modo tengo que evitar este peligro, sea como sea. Si el miedo está en niveles muy bajos, tu creatividad suele estar en niveles más bajos. Cuando el miedo está en un punto óptimo, en el que no está muy activada la amígdala, pero sí está ciertamente activada en modo supervivencia, en el cual tu cuerpo y tu cerebro están decidiendo que tienen que hacer algo, porque si no piensan, o la percepción es que van a morir y que están ante un peligro, aquí la creatividad se activa muchísimo para buscar soluciones. Necesitas una solución sí o sí, porque si no te va a pasar algo muy malo que tienes mucho miedo de que te ocurra. Y luego aquí llega un momento en el que el miedo es tan alto que tu creatividad disminuye y simplemente piensas en correr, luchar o lo que sea, pero tu creatividad disminuye. Esto es cuando hay niveles extremos de miedo, de, por ejemplo, algo muy exagerado, cuando tienes demasiado miedo. ¿Tú no has visto en alguna peli, por ejemplo, lo tienes que haber visto, que a una persona tiene tanto miedo que le da un ataque de ansiedad y se queda completamente paralizada? Pues esos son niveles demasiado altos de miedo que tampoco te compensa tener. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que muchas veces hay cosas que tienen riesgo real, pero muchas veces hay cosas que tienen riesgo percibido, que te dan mucho miedo, pero que el riesgo real no existe. Me explico con un ejemplo personal. Mi decisión de irme a otro país no tiene riesgo real, a menos que ese país sea un país muy chungo, el que está en guerra, pero Francia en este caso no lo es. Pero el riesgo percibido, para mí, era mucho. Esto es el punto óptimo de miedo. Cuando a ti te da miedo hacer algo y tu riesgo percibido es alto, pero tu riesgo real, después de analizarlo de forma lógica, es muy bajo. Si tú encuentras una situación en la que el riesgo real es muy bajo, pero el riesgo percibido que tú percibes es muy alto, es una señal instantánea de que tienes que tomar ese camino. Es por aquí. Todo eso es lo que quería decir con este vídeo. Esto de aquí es la conclusión a la que quería llegar con este vídeo y con la que me gustaría que te quedes. Que cuando hay una situación con riesgo real bajo, pero con riesgo percibido alto,
Aquí es cuando tú tienes que pillar el camino. Porque percibirás mucho miedo, tu cuerpo se pondrá en modo supervivencia y creatividad, pero el riesgo real de la situación, si por algún casual acabas fallando, no es muy alto. Si pillas una situación con riesgo real alto, aquí el problema es que si el riesgo real es alto, pues si te sale mal, la puedes liar un poco. Por eso yo no optimizo para situaciones con riesgo real alto, pero la mayoría de situaciones hoy en día, honestamente, tienen riesgo real muy bajo. ¿Que tú quieres iniciar un emprendimiento y estás trabajando? Inícialo. ¿Y cuál es el problema de si falla el emprendimiento? ¿Buscas otro trabajo? No tienes ningún tipo de problema. Es que me acabo de independizar. ¿Y qué pasa? Vuelves a casa de tus padres, no se acaba el mundo. Quema los barcos cuando el riesgo real sea alto y el riesgo percibido sea bajo. De nada. Te recuerdo que tienes en la descripción, por si quieres agendar una llamada conmigo, para mejorar tu canal de YouTube, totalmente gratis. Así que nada, ahí está. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.